Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos el dúo para la actividad 2.5 del tema 2.1 a 2.3, que en general es la unión PN. 2.1, unión PN en estado de equilibrio. La unión PN es una estructura básica de diodo semiconductor conformado por una mitad con átomos de impurezas pentavalentes y otra mitad de átomos de impurezas trivalentes, entre las porciones resultantes de tipo P y tipo N. Aquí la región PN y región N con la unión PN que está en el centro. Ionización es cuando un átomo absorbe la energía de una fuente calórica o luminosa. Esto quiere explicar que entonces si un átomo de valencia adquiere una cantidad suficiente de energía, puede escapar con facilidad de la capa externa y a la influencia del átomo. A esto se le llama perder electrones, que se lo conoce como ionización. Y cuando esto pasa, el átomo de carga positivamente resultante se conoce como ion positivo. Aquí están los tres fenómenos fundamentales, que es la corriente de arrastre, que es la conductividad, que son los portadores de carga que están en continuo movimiento dilatorio. La otra que es la corriente de difusión, que cuando es la concentración de portadores de carga de un semiconductor, no es siempre la misma, existen un movimiento de cargas. Y por último, la variable, que al aplicar un campo magnético a un conjunto de portadores, esto hace con una fuerza de corriente que estará sometida a una fuerza. Carga almacenada. Es la unión PN con un capacitor de carga, que son cosas parecidas. Aquí se puede ver la primera imagen, que es la región de capacidad de carga, sentido del campo eléctrico y potencial. Aquí podemos ver la siguiente imagen, que este es el potencial de contacto de equilibrio térmico, que eso sigue requiriendo la carga almacenada en la región de la unión. Y por último, la siguiente imagen, que es el diagrama de bandas de energía de la unión PN, que esto proviene de movimientos de los electrones de la región N, lo cual ocasionan donadores. La difusión. La capacidad de difusión es la unión PN que está sesgada hacia adelante. Eso quiere decir que con el fin de formar una corriente de avance, es la región diferencial de densidad de los electrones P en la área P mayor en la concentración cercana de la unión PN. En conclusión, la capacidad de difusión se polariza una unión PN en el momento que he mostrado una diferencia de efectos de capacitancia. El tema 2.2 es la condición de polarización. Unión PN polarizada. Existen dos tipos de polarización, la cual depende de la aplicación externa de diferencial de potencial. En este caso es la polarización en directa, que la región P tiene una potencia mayor a la región N, es decir, el polo positivo de la batería en la región P y el polo negativo a la región N. Por otra parte, la polarización en inversa es la región N tiene una potencia mayor que la región P, es decir, polo positivo de la batería a la región N y polo negativo a la región P. Bueno, para este caso, la región N le llamaremos cátodo y a la región P le llamaremos ánodo. Para el cátodo está representado por una línea vertical y para el ánodo es un triángulo. Ok, ahora diremos más acerca de la polarización en directa. En este caso, la fuente de voltaje de polarización proporciona suficiente energía a los electrones libres para que venzan el potencial de barrera de la región de empobrecimiento, es decir, que los electrones de la región P se vuelvan electrones libres y pasen del otro lado. Por otra parte, la polarización inversa se refiere a que los portadores mayoritarios, que sería hueco y electrones, tienden a separar a la unión, empujando el campo eléctrico que da lugar a la polarización, aumentando anchura de la zona de transición. En este caso, aumenta en la región de empobrecimiento. Ok, ahora para el texto de la curva en directa. El voltaje de polarización en directa se incrementa a la derecha en el eje horizontal y se incrementa hacia arriba sobre el eje vertical. En este caso sucede cuando el potencial de barrera sobrepasa o tiene más de 0.7 voltios. Por otro lado, en la inversa, el potencial de barrera va hacia la izquierda sobre el eje horizontal y la potencialización va hacia arriba sobre el eje vertical. Esto puede tener una inflexión que sucede cuando se le incrementa, se le pone más voltaje aumentando su temperatura. Esto puede causar daños en el diodo, como se puede observar ahí en la imagen. Bueno, ahora como podemos observar, aquí está la representación de la gráfica con la polarización en directa y en inversa. Ok, la temperatura efecto de la temperatura. Como podemos observar,
En la recta, el de color gris es cuando está en temperatura ambiente, es decir, 25 grados Celsius, y la negra es cuando tiene mayor temperatura, es decir, que es 25 grados, que es en temperatura de ambiente, más otra. El potencial de barrera se reduce 2 milivolts por cada grado de incremento de la temperatura, es decir, entre mayor temperatura tenga, más fácil será sobrepasar este potencial de barrera. Fenómenos de ruptura, que es el tema 2.3. Aquí explicaremos sobre la ruptura por multiplicaciones u avalancha, zona de vaciamiento. Aquí podemos hablar de la recombinación que sucede cuando se forma la unión mientras no se aplique voltaje, es decir, es la zona de la unión de los electrones libres. Eso se quiere explicar que se combinan con los huecos de los átomos de aluminio. La zona de vaciado, que esto explica que todos los electrones libres y huecos se combinan y la zona queda vaciada de portadores de carga. Y por último, la barrera de potencial negativo resulta hacia que ningún electrón puede entrar a la zona de vaciado. Aquí podemos decir que la barrera de potencial positivo evita que algún hueco pueda entrar a la zona de vaciado desde el semiconductor tipo P, y el resultado es una zona de vaciado estable y ningún movimiento de portadores de carga. Por último, la zona N, que tiene átomos de impurezas donadores, que al introducir la estructura cristalina del silicio produce un electrón libre. La otra, que es la región de carga espacial, zona de expresión o zona de vaciado, que son las proximidades de la unión que aparecen en una zona donde no existen cargas libres. Por último, la zona P, que tiene átomos de impurezas aceptadores, que al introducir en la estructura cristalina del silicio deja un enlace sin colectar, que esto es a captar un electrón para satisfacer dichos enlaces. Ok, el voltaje, en este caso el voltaje a favor, junta huecos y electrones. Esto sucede cuando sobrepasa o se le tiene alrededor de más de 0.7 voltios, haciendo que el potencial de barrera sea cero y pueda pasar electrones. Ok, y por otro lado está el voltaje en contra, que separa los electrones libres y huecos. Como consecuencia, la zona de vaciado se hace más gruesa en vez de hacerse fina, por lo que se mantiene como aislador. Como podemos observar en las dos imágenes, una es a favor, que como podemos observar desaparece la barrera de potencial, y por otro lado está el de en contra y aumenta el potencial de barrera. Ok, el voltaje de umbra. Este determina la cantidad de energía que es necesaria para elevar un electrón de valencia al nivel de conducción. Ok, ahora la corriente de transición es el movimiento inicial de portadores mayoritarios alejándose de la unión. Esta dura muy poco. Principio básico de un capacitor. Esta es la unión, al estar en polarización inversa, ocasiona que la capa de empobrecimiento funcione como un aislante entre las capas de iones de la carga opuesta. Capacitancia de capa de empobrecimiento. Esta es una capa interna. Si la capa de empobrecimiento se amplía, la capacitancia decrece y viceversa.